Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional presenta El Vigía, un programa que contrasta de forma crítica y analítica el trabajo académico generado en la Escuela de Planificación y Promoción Social con los problemas sociales, comunales y nacionales. Hola amigas y amigos del Vigía, bienvenidos a un nuevo programa. Esperamos que todos se encuentren de la mejor forma. Hoy no es una excepción, hoy tenemos un gran invitado, pero primero quisiera presentarles a Jorge. Jorgito, ¿cómo estás? Hola Roberto, gusto saludarte. Qué dicha nuevamente con otro programa del Vigía, el programa académico, la actividad académica que tiene la Escuela de Planificación y Promoción Social para difundir aquellas actividades, aquellas acciones, aquellos resultados importantes que desde el punto de vista académico, estudiantil y administrativo se estén realizando en la EPPS. Y hoy tenemos un invitado muy especial porque se trata de un compañero, de un amigo, de nuestro director de la Escuela de Planificación y Promoción Social, el doctor Ángel Ortega. Angelito, muy buenas tardes y bienvenidos al Vigía. Buenas tardes, don Jorge. Buenas tardes, Roberto. Muchas gracias por la invitación y con toda la disposición a conversar del tema de hoy. Gracias, Ángel. Muchas gracias por aceptar participar en el Vigía y sobre todo que el tema que hemos escogido hoy consideramos que es un tema de relevancia y de importancia para la Escuela de Planificación y Promoción Social. Hoy precisamente queremos referirnos con tu ejemplo, con lo que tú has vivido, al mejoramiento en la formación académica del profesorado de la Escuela de Planificación y Promoción Social. Y escogimos este tema precisamente porque sabemos que tú hace ya un par de años iniciaste, te vinculaste con un programa de doctorado y del cual nosotros queremos en estos momentos poder conocer más a fondo de todo ese proceso que viviste en ese programa de doctorado. Por lo tanto, entonces me gustaría que nos comentaras, sobre ese programa de doctorado en el cual usted decide incorporarse a sus estudios y qué lo motivó a hacerlo, Ángel. Sí, muchas gracias, don Jorge. Bueno, el programa que yo seleccioné fue del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Es un programa de doctorado en gestión pública y ciencias empresariales. Es un programa centroamericano y del Caribe y está enfocado básicamente a comprender, investigar y profundizar en el análisis de la relación que existe entre la política pública, la gestión pública, la política pública y el desarrollo económico y social de los países. En ese sentido, el mayor énfasis está en política pública y en gestión del desarrollo de los países. Y precisamente, ¿por qué escoges ese programa de doctorado? ¿Hay alguna relación con tu formación profesional, con tu desempeño profesional? ¿Qué es lo que te motiva a vincularte con ese programa en especial, Ángel? Digamos que los modelos de desarrollo y sobre todo el modelo de desarrollo propiamente de Costa Rica desde 1980 más o menos, que hubo un cambio bastante significativo, representa de alguna manera un proceso que genera desigualdades, que genera pobreza y por lo tanto la política pública, la gestión pública es como el instrumento más importante que los gobiernos tienen para intentar equilibrar esas condiciones de desigualdad. Entonces el interés mío siempre ha sido, bueno, ¿cuál es el enfoque que debería tener esa gestión pública, esa política pública para evitar que las relaciones de mercado efectivamente sean las que están dirigiendo y generando desigualdades en la población costarricense? El país ha venido de un proceso de deterioro de las condiciones económicas, de desigualdades más profundas, de poblaciones que están viviendo
problemáticas que en el pasado no se tenían. Y bueno, el interés de este programa y sobre todo el mío es valorar desde la planificación qué es lo que se hace, qué es lo que se puede hacer y cuál es la explicación de algunos de los fenómenos específicos que son los que yo tiendo a estudiar y tiendo a analizar, sobre todo en mi trabajo doctoral. En ese caso, Ángel, entonces, ¿cuál fue el tema que tú escogiste para hacer tu investigación como parte de tu tesis de doctorado? Siguiendo la línea del programa, yo escogí la pobreza, la política pública, y le di un nombre que dice pobreza, contexto y política pública del sector social, intentando, como decía anteriormente, encontrar esa relación que hay entre una política pública y una estructura institucional y un modelo de desarrollo que de alguna manera es el que marca la pauta de la orientación de las políticas. Recordemos, insisto en esto, es que la política es un instrumento que un gobierno tiene para poder generar condiciones no solo de crecimiento económico, sino de redistribución de la riqueza. Yo creo que es ahí en donde está el arte de la gestión pública. Permitir que efectivamente haya crecimiento económico porque se necesitan los países, pero también garantizar desde la planificación, desde la intervención del Estado en esas relaciones económicas, las condiciones para que la redistribución efectivamente sea equitativa y permita evitar los problemas de desigualdad y de pobreza que en los últimos años han sido cada vez más profundizados en nuestra realidad. El Vigía, la mirada estratégica. Bueno, continuamos en su programa El Vigía, hoy con nuestro invitado, nuestro director Ángel Ortega. No, Ángel, quisiera hacerle una consulta. Pues a veces uno piensa en estos tipos de estudios de doctorado y demás, pero ¿qué implicaciones han tenido a carácter personal o carácter familiar el hecho de llevar estos estudios? O sea, ¿qué experiencia nos podría comentar desde esos ámbitos? Yo creo que estos programas tienen sacrificio y tienen satisfacción. Definitivamente de todo tiene el proceso. Quiero decirles que el proceso completo, para mi caso, fueron 5 años. 5 años en donde, digamos que en primera instancia, cuando hablo de sacrificio es porque efectivamente hay que dedicarle a los 2 años completos de clases, que es como está organizado el programa por el ICAP, y los otros 3 años fueron para concluir la investigación. Por supuesto que dentro de todo esto hay muchas satisfacciones, porque cuando uno hace algo porque le gusta, porque quiere, porque siente el placer de investigar, de estudiar, entonces pues el sacrificio pesa mucho menos que el beneficio. Y si a eso le agregamos que hay una intencionalidad mayor, tanto pues yo creería que de todas las personas docentes que incursionamos en un programa doctoral, más allá de esa satisfacción, es el generar capacidades que puedan eventualmente revertirse en beneficios para la universidad, que es a la cual nos debemos, y para el país, que es el que efectivamente financia la universidad. En ese sentido, Roberto, el sacrificio y el beneficio son 2 cosas que se viven permanentemente, pero que al final uno queda satisfecho con los esfuerzos que hizo. Y don Ángel, quisiera hacerle otra consulta también, que esto al final y al cabo también como que nos interesa a todos y los que hemos pensado quizás en algún momento llevar algún tipo de doctorado o algo por el estilo, es en cuanto al financiamiento. ¿Cómo ha resuelto este tema? ¿Cómo pudo hacerlo? Más bien, ¿de dónde, o sea, se puede decir que de dónde obtuviste los medios para financiar este doctorado? Digamos que en el pasado la universidad tenía mucho más posibilidades de apoyar financiamientos de programas de este tipo. Para el caso particular mío, yo fui becado por la universidad en el programa puramente lo que tiene que ver con la colegiatura, digámoslo, hablando en términos muy académicos.
el costo total del programa me lo pagó la universidad. Yo debí sacar el tiempo porque nunca tuve beneficio de tiempo dentro de todas mis funciones como empleado público, como docente de la universidad. Debí trabajar fines de semana, debí trabajar noches para poder garantizar la conclusión del programa sin desmeritar el esfuerzo del desarrollo de la responsabilidad propia como docente. Pero efectivamente el recurso económico directo, el pago directo, fue un aporte de la Universidad Nacional, a la cual por supuesto que siempre se le estará eternamente agradecido. Muchísimas gracias. Continuamos con más de su programa El Vigía. El Vigía, mirando hacia el futuro. Don Ángel, con respecto a lo último que usted nos comenta, yo quisiera rescatar y resaltar el hecho de que esta nueva modalidad en la cual nos hemos visto insertos, aquellos que hemos tenido la oportunidad de accesar a los estudios de doctorado, en el sentido de que en tiempos atrás la universidad pues le daba a uno no solamente la beca para pagar los estudios, sino también que le daba los tiempos. Y las cosas han cambiado, la situación económica del país y de la universidad también igual, creo que es muy bien conocida, y creo que esta modalidad en la cual la universidad le da a uno la beca, pero el tiempo tiene que sacarlo uno, es algo de lo cual yo creo que se ha convertido en la moda o en la dinámica, sobre todo que desde los intereses personales por mejorar la formación profesional y por sobre todo ofrecer un mejor servicio de formación de profesionales, de hacer investigación, de contribuir con la extensión hacia las comunidades más necesitadas, que eso es parte del quehacer de la Universidad Nacional. Yo creo que esa modalidad nos ha permitido a muchos, como lo refiero, poder efectivamente llegar a estos estudios. Y me parece que es algo de lo cual, para aquellos que están bajo esa nueva línea de seguir estudios de doctorado, pues deben de considerarlo y sobre todo que deben sentir y darse en cuenta de que hay una verdadera posibilidad y que ese es un esfuerzo mutuo, un esfuerzo que tanto hace la universidad como lo hacemos nosotros a nivel personal, sobre todo porque, como tú lo dices, sí, hay un sacrificio muy grande, pero también hay unas satisfacciones muy grandes cuando uno culmina, cuando usted ve que esos aportes que uno hace en la investigación efectivamente van a contribuir a mejorar la problemática que vive la sociedad. No sé si compartes este planteamiento de motivar a los compañeros y compañeras, no solamente de la Escuela de Planificación y Promoción Social, que sabemos que hay mucho interés, que hay también algunos que ya en este momento se han iniciado, pero que tomen en cuenta de que realmente hoy poder accesar a un doctorado requiere de mucho sacrificio. No sé si compartes, me gustaría muy corto, Ángel, respecto a este último punto que acabamos de ver. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Totalmente de acuerdo, don Jorge. La universidad no se puede abstraer de la realidad que vive el país. Y por supuesto que hay condiciones que se han deteriorado en relación a lo histórico de la universidad y eso refute directamente en la condición de estudio y de desenvolvimiento profesional en la universidad. Y en esa línea, con todos los esfuerzos que se han logrado hacer, cuando menos hay un aporte directo, para mi caso particular y para muchas otras personas, de cubrir los costos directos del programa. Para otras personas no existe esa oportunidad, porque para poder estar dentro de ese programa es necesario estar dentro de un programa propio universitario y no todo el mundo tiene esa posibilidad. Por lo tanto, hay muchas personas que con sus propios recursos están financiando los programas doctorales, y puedo decirlo con casos concretos en nuestra escuela, que hay tal vez 5 o 6 personas que actualmente están cursando doctorados y que no tienen ningún apoyo de la universidad.
Evidentemente son esfuerzos individuales pensados, al igual que en el caso de las personas becadas, en el marco de poder aportar más y poder ser más certeros en las visiones que podamos tener como personal docente para poder efectivamente aportar y poder generar profesionales y capacidades que den razón de las problemáticas nuestras, que no solo sean docentes formados en una disciplina, sino que tengan conciencia social, que tengan claridad de por dónde debemos enfocar el desarrollo del país para garantizar de alguna manera conducirlo hacia condiciones más igualitarias, hacia condiciones de mayor equidad social, económica, política, cultural, ambiental en el país. Ya más desde la Escuela de Planificación y Promoción Social y sobre todo desde tu disciplina. Ok, ¿cuál es la relevancia de su tema de tesis para su formación disciplinar como planificador y como docente y director de la Escuela de Planificación y Promoción Social? Sí, don Jorge, yo creo que definitivamente la planificación actualmente vuelve a tener una vigencia muy fuerte. Ha quedado demostrado en los últimos 30 o 40 años en el país, que el modelo de desarrollo queda debido. Es decir, el modelo de desarrollo, si nosotros vemos la estadística, recuérdense mi tema de pobreza, si nosotros vemos la estadística desde 1990 y hasta el 2021, la pobreza ha tenido una constante. No ha bajado de 19% del total de la población y hasta el 21%. Es decir, que si nosotros valoramos 30 o 40 años con ese nivel de pobreza en donde la población crece y el porcentaje se mantiene, es claro que hay un crecimiento de población en esa condición. Eso desde ya nos conduce a un problema estructural, a un problema que no se va a resolver con política pública, que no se va a resolver con política social. Es decir, necesitamos algo más que política social, porque sobre todo, considerando el tipo de política social, el enfoque que se le da, que es un enfoque puramente asistencialista, no podríamos nosotros pretender como país solucionar el problema de la pobreza y de la desigualdad. Por lo tanto, en mi estudio se intenta responder desde la política pública a qué se debe que esa problemática no mejora. A pesar de que en el país tenemos instituciones diversas de carácter social, tenemos un porcentaje importante del PIB enfocado al sector social, tenemos diversos programas y proyectos diseñados por los gobiernos, tenemos incluso la posibilidad de que cada gobierno pueda elaborar su propio Plan Nacional de Desarrollo, con su misma filosofía, con su misma mirada. Y sin embargo, a pesar de todo eso y los 8 gobiernos que han pasado en los últimos 30 años, el país sigue teniendo el problema. Por lo tanto, mi estudio intenta profundizar ese análisis, tratando de encontrar la respuesta o tratando de encontrar una respuesta que nos acerque a comprender el problema, que nos acerque a comprenderlo no para entenderlo únicamente, sino para brindar insumos que nos permitan efectivamente generar políticas un poco más acertadas, generar condiciones de desarrollo social humano que permita a ese 1.150.000 personas que se encuentran en estado de pobreza en el país. Y esto sin considerar el impacto que ha tenido la pandemia, el COVID-19, que eso probablemente ha duplicado el problema. Y actualmente podríamos andar en poco más de 2 millones de personas en esa condición. Es claro que el modelo no es capaz, es claro que la gestión pública no ha sido capaz de solucionar esa situación. Eso amerita investigar, eso amerita que la universidad pública se enfoque a comprender el problema y a generar insumos para que los tomadores de decisiones tengan para poder tomar mejores decisiones. Es ahí en donde radica. Yo creo
que la planificación juega un papel fundamental en esto. Y podría desde ya decirle, la planificación tiene que cortar con el cortoplacismo histórico que han caracterizado los procesos de planificación del país. Mover estadísticas de pobreza, mover desigualdad en el país no se logra en 4 años, no se logra en 10 años. Se logra, así como hemos tardado 30 o 40 años en deteriorar esas condiciones, que en 1980 el nivel de desempleo en el país era 3-4%, y hemos tardado 40 o 50 años para deteriorar ese indicador. Asimismo nos va a costar revertirlo, y para eso necesitamos pensar en el largo plazo. Es ahí en donde la planificación aporta significativamente a este proceso de gestión pública. No podemos dejar que sea el mercado el que da las pautas para poder concluir con ese problema, con esa deuda social del país. Analizando un poco más sobre lo que nos estás comentando de tu trabajo de investigación a nivel de tu tesis de doctorado, ¿cuáles fueron esas variables desde las cuales usted abordó la problemática de la pobreza y de la cual tú nos has estado comentando, Ángel? Vamos a ver, yo me apoyé básicamente en las estadísticas ya generadas por el INEC. Y estamos partiendo de que el INEC plantea 5, ellos las llaman dimensiones, yo las llamo variables en mi estudio, 5 variables que son podríamos decir, las detonantes de pobreza en el país. Y estamos hablando de trabajo, seguridad social, educación, salud y vivienda. Cada una de estas variables tiene 4 indicadores que explican el subir o bajar la condición de las personas en pobreza. El INEC aplica esta encuesta a nivel nacional y genera una estadística que nos indica las personas que se encuentran en pobreza y en pobreza extrema. Como decía, hablamos de 19 y 21% en los últimos años. Yo cojo esas estadísticas y yo intento a partir de ellas determinar cuál es el aporte que cada una de estas variables genera para explicar ese 20, ese 21 o ese 19% de pobreza. Y a partir de ellas poder hacer el análisis de la política pública, que es en donde se enfoca básicamente mi estudio, en entender no solo la pobreza, sino la relación de esta con la política pública que se supone está diseñada para mejorar la vida de las personas, según el mismo Polanyi o el mismo Hinkelhammer. Por lo tanto, yo en el estudio termino concluyendo que el aporte, que la variable que mayor aporte genera a explicar la pobreza es la variable trabajo. Si nosotros queremos profundizar en el análisis de la variable trabajo, podremos entender que es una variable que no se va a resolver, que no se va a impactar con política social. Puede haber ahí una canalización desde la política social, pero necesitamos educación, necesitamos condiciones de desarrollo de las personas, necesitamos capacidades en las personas para poder crear las condiciones necesarias y las capacidades necesarias en las familias y poderlas insertar a un mercado laboral, sea formal o sea un mercado laboral independiente. Es ahí en donde radica principalmente la explicación. No podríamos nosotros seguir apostando únicamente a la política social como mecanismo para eliminar la pobreza en el país. Tenemos que innovar. Esta metodología de abordaje de la pobreza en el país se viene aplicando desde 1950, prácticamente, cuando en la Constitución del 49 el país inserta como parte de la misma legislación el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la vivienda y a la protección social. Desde ahí se empiezan a diseñar programas que en el pasado tenían muy buen impacto, porque la realidad era más simple,
porque las condiciones de las familias costarricenses eran más sencillas y porque las diferencias estaban basadas fundamentalmente en ingresos. Y con un poquito de ingreso que se le diera a algunas familias, equilibrábamos las condiciones de las mayorías y eliminábamos el problema. Pero con el paso de los tiempos y con la apertura de mercado que el país vive, este mismo modelo genera desigualdades. Y el problema de la pobreza se vuelve complejo, y el problema de la pobreza ya no solo es ingreso, sino que ya tiene que ver con cultura, tiene que ver con capacidades, tiene que ver con visiones y tiene que ver con vivienda y una serie de variables que ya no pueden ser abordadas de la misma forma. El país se quedó atrás en la forma de abordar pobreza. Y lo más complicado es que seguimos haciendo lo mismo y seguimos replicando. Y si nosotros lo vemos desde una perspectiva política, hemos tenido en el país en estos periodos tres diferentes partidos políticos. Y los tres han generado exactamente la misma situación. Han planteado la misma receta de 1950. Si seguimos así, el problema cada vez va a ser peor, porque la estadística nos lo dice. Cada vez tenemos más personas en esa condición. Yo, en el estudio, finalmente se hace una propuesta concreta para revertir esto. Evidentemente es una propuesta que tiene que ver con elementos más grandes que el simple Plan Nacional de Desarrollo, que a mi criterio pasa a ser un plan operativo, dadas las condiciones de los países y la complejidad de los problemas que se abordan, y la planificación tiene que hacerse de largo plazo. Tenemos que pensar en una Costa Rica para los próximos 40 o 50 años. Tenemos que trabajar el Plan Nacional Estratégico Nacional de largo plazo y en ese marco poder insertar los planes operativos de cada gobierno, en donde cada gobierno no venga y nos pretenda generar la respuesta a los problemas, sino que nosotros como país ya tengamos la visión de largo plazo y ya tengamos trazada la ruta para que cada gobierno venga a decir el cómo va a hacer lo que ya la ruta le está indicando. Un poco lo mismo que se vivió en los años 50, 40 y 50, allá cuando Rafael Ángel Calderón Guardia, en primera instancia en el 40 y en el 49 con el Partido Liberación Nacional, plantearon la ruta de los próximos años del país, lo cual se hizo a partir de la constitución política y de una serie de pactos. Tampoco es que eso se dio así de manera lineal, no hubo presiones, hubo proposiciones, hubo gente que empujó para que las cosas se dieran. Eso está urgiendo hoy. Necesitamos líderes con visión de largo plazo, claridad de futuro y poder definir cuál es el país que queremos heredar a nuestras generaciones futuras. De eso dependerá. La propuesta es un poco genérica, más bien invita a hacer más investigación, invita a hacer más propuestas concretas que puedan eventualmente indicarnos las mejores alternativas para poder superar las problemáticas estructurales que el país tiene. El Vigía, la mirada de la planificación. Bueno, y continuamos con su programa El Vigía. Volvemos a darle las gracias a don Jorge y a don Ángel que nos están acompañando. Don Ángel, yo sí tengo una consulta para más que todos nosotros, el cuerpo docente que venimos atrás y quizás algunos somos más jóvenes. Según su experiencia en lo que es el doctorado, ¿qué nos podría recomendar a todos los que venimos atrás, que somos un poco más jóvenes, o inclusive compañeros y compañeras que no se han decidido a lanzarse a esta aventura que es el doctorado? ¿Qué recomendaciones nos podría dar? Roberto, bueno, primero yo creo que las unidades académicas debemos de tener claridad también, así como estamos pidiendo la claridad al país, las unidades académicas tenemos que tener esa misma claridad. Creo que cada unidad académica tiene prioridades y tiene enfoques y tiene planes de estudio específicos que les marcan en una disciplina. En ese sentido,
La motivación es a pensar y a coordinar desde la unidad académica para involucrarse en procesos de actualización. Actualmente la escuela es una carrera, digamos, visto desde la carrera de planificación económica y social, es una carrera acreditada en el 2015 por el Sistema Nacional de Educación Superior como una carrera de calidad. Mantener ese proceso representa actualización permanente en nuestro personal docente. Dentro de esos procesos de actualización, pues hay muchas formas posibles, cursos específicos, cursos de especialidades, procesos de abordajes interdisciplinarios, dadas las problemáticas, doctorados, maestrías diversas, es decir, hay muchas opciones de actualizarse. Yo invito a todo el personal a apuntarse en esa ruta, de prepararse cada día más y de involucrarse en procesos de formación, sean formales o informales, que nos generen esas capacidades para poder garantizar la sostenibilidad de esa acreditación de carrera de calidad, que dicho sea de paso, estamos concluyendo el primer proceso de reacreditación, lo cual ha implicado todo un estudio de la condición actual comparada con lo que encontramos en el pasado para obtener la reacreditación. Y bueno, esperamos obtenerla y poder continuar con este proceso. En esa línea, Roberto, es motivar al personal docente a continuar. El aprendizaje nunca se acaba. Las personas pueden ser doctores o doctoras, pero eso no significa que ya con eso llegó al fin. No, esto no para. Mientras uno esté activo y mientras uno tenga la intencionalidad de ser una persona con mayores posibilidades de aportar al país, pues siempre va a tener la necesidad de estarse actualizando. El Vigía, el arte de la planificación. Don Ángel, queremos agradecerle este espacio que usted nos ha brindado y quisiera tomarle la palabra para que en un futuro programa del Vigía podamos analizar esa propuesta, que me parece que son muchos años de trabajo, hay mucho de qué hablar, hay una propuesta concreta que usted nos está indicando de que la está haciendo como producto de su tesis, y nos gustaría entonces, si usted está dispuesto a que en un próximo programa invitemos a algunos de los compañeros, de los profesores que estuvieron con usted, inclusive a algunos otros invitados, para que conozcamos más a fondo sobre la propuesta metodológica y sobre todo esa propuesta a la cual usted llega en su investigación. ¿Estaría usted de acuerdo para un futuro programa, don Ángel? Por supuesto que sí, don Jorge. Estamos anuentes y, pues como digo, la idea es construir. Gracias. Bueno, ese es un compromiso el cual asumimos y vamos a tratar para un futuro programa para entrar y hablar puntualmente de todo ese valioso investigación que usted ha realizado. De antemano, nuevamente agradecerle, don Ángel. Consideramos que esta iniciativa es importante que se conozca a nivel interno de la escuela, a nivel de la universidad, a nivel del país, porque creo que es un esfuerzo muy valioso que vale la pena reconocerlo y es algo de lo cual efectivamente nosotros como docentes y como académicos de una universidad como es la Universidad Nacional, con ese compromiso social que tenemos, yo creo que cada vez nos sentimos mejor, más preparados para poder ofrecer soluciones a aquellos lugares, a aquellas personas, a aquellas organizaciones que más lo necesitan. Así que le agradezco mucho la participación en el Vigía y aquí están las puertas siempre abiertas para lo que usted a bien convenga en que podamos difundir, comunicar respecto a lo que se hace personal o desde la misma escuela de planificación. Muchísimas gracias, don Ángel. A usted, don Jorge. Y muchísimas gracias a todos los amigos que estuvieron acompañándonos en esta tarde, o mañana o noche que nos estén mirando. Muchísimas gracias a Jorge, a Daniela que estuvo por ahí ayudándonos y por supuesto también darle las gracias a Efraín que siempre nos apoya con todos estos programas del Vigía. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima edición del Vigía.
La Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional, con 45 años de existencia, única universidad en planificación social y económica de América Latina, presentó El Vigía, un programa que contrasta de forma crítica y analítica el trabajo académico generado en la Universidad Nacional con los problemas sociales, comunales y nacionales.